A favor de la mesa a tres. Muchas Ulayar, Andrea. Vamos a continuación con los turnos en contra, comenzando con el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Por parte del mismo y por 10 minutos máximo tiene la palabra el señor González Felipe. Gracias, presidente. Buenos días. Yo comienzo con una pregunta. ¿Qué es negociación? Según la RAE, un proceso de comunicación entre al menos dos partes dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. Llevamos 5 años en los que el Departamento de Educación entiende negociar como un proceso en el que se comunica a otro una decisión ya tomada. No lo dice este portavoz, lo dicen todos los colectivos que tienen relación con el departamento, lo saben todos ustedes. Y cuando se comunica una decisión no hay negociación. El otro lo acepta o no, pero como en este caso una parte tiene el poder, tiene el bon para legislar, y tiene el dinero para pagar, pues no queda otra que aceptar. En el caso que nos ocupa, las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada en Navarra han existido a lo largo del tiempo distintas formas de abordar esta negociación. Ojo, una negociación que afecta directamente a casi 3.000 trabajadores y trabajadoras y una negociación que afecta a casi el 40% de las familias navarras que escolarizan a sus hijos y a sus hijas en esta red. Y como hemos manifestado aquí más de una vez al respecto de esto, todas las opciones que ha habido hasta ahora han sido totalmente válidas. Es de sobra conocido que durante los años de UPN en el Gobierno existía una forma de negociación paralela en la que se tenían en cuenta tanto los planteamientos de las patronales del sector como las demandas acerca de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la red concertada, trabajadores, trabajadoras, con los que siempre existió una comunicación fluida y un objetivo común, que no era otro que el de equiparar su situación laboral a la de los empleados públicos, y no solo en cuanto a salarios, que también, sino en cuanto a reducciones horarias, sustituciones, jubilaciones, es decir, las distintas cuestiones que componen el planteamiento laboral de esos trabajadores. Estas condiciones se traducían en dinero, como no puede ser de otra forma, y ese dinero, en función de las posibilidades que nos daban unos presupuestos muchísimo menos dotados de los que ahora tienen, muchísimo menos dotados, es el que se negociaba con la patronal. Es decir, en el pago ya iban incluidas las condiciones que se habían negociado previamente con los representantes de los trabajadores. Este sistema nunca dio problemas, nunca se reivindicó una mesa tripartita, nunca. ¿Saben por qué? Porque existían unos canales de comunicación abiertos y una interlocución válida entre los diferentes agentes de la negociación. Y como ejemplo, quizá la situación más complicada, la situación más crítica que tuvieron que afrontar los trabajadores de la red concertada, y que no fue otra que la aplicación del Real Decreto Ley 14 del 2012, de medidas urgentes derivadas de la racionalización del gasto público en educación, dentro de aquel marco de la crisis financiera del 2008. Creo que no hace falta que recuerde que el Gobierno de España estableció como obligatorio un incremento de la parte lectiva de las jornadas del personal docente que impartía las enseñanzas reguladas por la LOE, hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, en todos los centros públicos y concertados, sostenidos, por supuesto, con fondos públicos. Esta normativa básica obligó a las administraciones públicas a aumentar el número de horas por profesor, lo que en el caso de la red concertada suponía en la práctica en Navarra el despido de más de 100 trabajadores y trabajadoras. 100. A la vista de eso, el entonces Gobierno de Navarra, recuerdo de UPN, las patronales del sector de la concertada y los representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo solidario que fue ejemplo en toda España, para reducirse el salario un 2,5% los docentes y un 2% el PAS, el personal de Administración y Servicios, que se recuperaría cuando se derogara el Real Decreto y así impedir que nadie se quedara en la calle. ¿Fue entonces necesaria una mesa tripartita para solucionar un problema de extraordinaria gravedad que en otras comunidades autónomas dejó a muchos trabajadores y trabajadoras de la red concertada en la calle? Pues no hizo falta. Se solucionó a través del canal de comunicación existente que implicaba a las tres partes. El Gobierno asumía una mayor coste cuando se derogara el Real Decreto, la patronal se comprometía a mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo y los trabajadores a cobrar menos mientras durase la vigencia del Real Decreto. El cambio de Gobierno en el 2015 instauró una
forma diferente de afrontar la negociación colectiva de los trabajadores de la red. Una mesa tripartita en la que estaban presentes las patronales, los trabajadores, representados por los sindicatos más representativos del sector, junto al Departamento de Educación. Esa negociación tuvo como fruto, quiero recordar, el acuerdo 2017-2019 que se prorrogó en el año 2020, hasta el año 2020. Como bien saben, la prórroga del acuerdo vino condicionada por el cambio de gobierno en el 2019 y ello, lógicamente, para posibilitar un espacio de un curso para la negociación de un nuevo convenio durante el curso 19-20, el primero de gobierno socialista. Y a partir de aquí, pues bueno, pues ya conocemos la película. Se impone el estilo Jimeno, se cita a los representantes sindicales no para negociar, sino para comunicar que habían decidido modificar el sistema tripartito de negociación vigente en el anterior acuerdo y que solo iban a negociar con las patronales, que había que negociar un nuevo acuerdo antes del 30 de junio del 2020, fecha de terminación de la prórroga del acuerdo vigente y que en el caso de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ya lo han dicho tanto la señora Solana como la señora Maiz, les remiten a negociar con las patronales del sector. No quiero entrar aquí en el contenido de aquel acuerdo 2022, en la imposición de unas condiciones que restaron derechos ya reconocidos a los trabajadores con la amenaza que suponía en aquel momento la pandemia del COVID-19. Bueno, que tuvimos que, por decir algo, que reponer esos derechos en este Parlamento a través de una ley específica que, por cierto, el Partido Socialista no aprobó. Y no lo voy a hacer porque estamos hablando del método, de la forma de negociar, que debe, ante todo, garantizar un derecho básico de cualquier trabajador, que es el legítimo derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, que se cumplía con el sistema que utilizó durante muchos años UPN y que se cumplía con la Mesa 3 que impuso el Gobierno de Ursúe Barcos en el 2015. Por eso, lo que, aprovechando esta moción, reclamamos al Departamento de Educación es lo de siempre, que se cambie de actitud, que se escuche, que se negocie, que se reciba a la gente, que no se utilicen las reuniones de las mesas para comunicar, en fin, y resumiendo, que se respete a la comunidad educativa y a sus representantes. Porque si algo le falta a este Gobierno del Partido Sanchista de Navarra, a este Gobierno de la mentira, a este Gobierno de la pinochosfera, es respeto institucional, para cumplir lo firmado por quien tenía en ese momento capacidad de hacerlo. Y, cómo no, respeto a este Parlamento, al que día sí y día también llegan tan llenos de soberbia como de mala educación. Porque, en fin, si parten de ese respeto, si se bajan de ese púlpito de la razón absoluta, cosa, señora Solana, que no veo nada fácil en sus socios, aunque he de decirle que usted y la señora May también son Gobierno y tienen 16 parlamentarios contra 11 el propio Partido Socialista, algo más que una moción supongo que podían haber hecho. Decía que si no se bajan de ese púlpito, o si se bajaran de él, perdón, el método de negociación es lo de menos. En mesa, en silla o en un banco de la taconera se podía negociar. Por eso, porque no hablamos de método, sino de talante, no vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias.